panelistas participantes. Va a ser un conversatorio con 4 preguntas dirigidas por Horacio Rodríguez. Horacio es el gerente senior del Centro de Investigación de la Papa, ¿verdad? CEGIAR. Vamos a tener la moderación por parte de él, y entre los panelistas pues nos encontramos con nuestra coordinadora Claudia Najarro del proyecto Resca Fundemás, con Lili, que es la directora ejecutiva de el Consejo Salvadoreño del Café, Julio Arroyo, que es el director ejecutivo de la Asociación Azucarera, don Diego Recalde, que es el representante de país de FAO, ¿verdad? Para El Salvador. Tenemos también a don Alfonso Escobar, que es el presidente de Proleche, y a Jinja, que trabaja también en el Centro Internacional de la Papa. Creo que no se me queda ninguno, ¿verdad? Vamos a iniciar. Horacio va a leer una pequeña biodata de cada uno de los participantes, y posteriormente él empezará a dirigir todo el conversatorio. Gracias, Horacio, por tu apoyo y tu participación. Sé que vamos a sacar mucho provecho de este conversatorio. Gracias. No, muchas gracias a ti, Maite, y a Fundemás por organizar esta sesión y por invitarnos a participar. Bueno, voy a iniciar con esta breve presentación de nuestros panelistas. Alfonso Escobar es presidente de la Asociación de Productores de Leche de El Salvador, Proleche. Es empresario ganadero con una gran experiencia en sistemas de producción estabulado y semiestabulado. Actualmente preside la Asociación de Productores de Leche de El Salvador, y es conocido a nivel nacional por ser un productor comprometido con el desarrollo del sector lechero y por liderar iniciativas que mejoran las condiciones y la rentabilidad de las fincas. Así que muchas gracias, Alfonso Escobar, por unirte a este conversatorio. Buenos días. Gracias, Horacio. En segundo lugar, nos acompaña Lilian Pacas. Lilian es directora ejecutiva del Consejo Salvadoreño del Café. Es apasionada con la caficultura, tiene gran vocación de servicio y convicción de apoyar en la reactivación de la caficultura del Salvador. Obtuvo su título como licenciada en educación por la Universidad Evangélica del Salvador. Tiene más de 15 años de experiencia en diferentes actividades relacionadas a la producción, procesamiento y comercialización del café en El Salvador. Es miembro fundadora de la empresa Viva Espresso, que cuenta con múltiples experiencias internacionales en cuanto a barismo y comercialización de café en diferentes países, incluido Dinamarca, Colombia, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Italia y Australia, entre muchos otros. Desde el 2014 y hasta la fecha, Lili funge como gerente de operaciones y control de calidad de la empresa Viva Espresso El Salvador, y también como directora ejecutiva del Consejo Salvadoreño del Café. Muchas gracias, Lili, por sumarte a este conversatorio. Buenos días. También nos acompaña Julio César Arroyo, es director ejecutivo de la Asociación Azucarera. Es ingeniero agrónomo de Zamorano en Honduras, es máster en Administración de Agronegocios de Purdue University en Estados Unidos. Desde el 2002 es director ejecutivo de la Asociación Azucarera El Salvador, gremial de los ingenios azucareros del país. Ha sido director en las juntas directivas del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera, el Consejo Consultivo de la Defensoría del Consumidor del Salvador, la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial del Salvador y la Asociación de Proveedores Agrícolas. Gracias, Julio César, y bienvenido a este conversatorio. Gracias, es un gusto. Igualmente. También nos acompaña el señor Diego Francisco Recalde. Es representante país de la FAO en El Salvador. Es de nacionalidad ecuatoriana, doctor en Economía y Comercio de la Universidad La Sapienza en Roma, Italia. Cuenta con más de 30 años de experiencia en programas de cooperación y desarrollo, en los que resaltan su notable labor con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa Mundial de Alimentos y la FAO. El señor Recalde entró a formar parte de la FAO en 2010, ocupando el cargo de oficial superior de seguimiento del programa de campo en el Departamento de Cooperación Técnica y en la Oficina de Apoyo a la Descentralización, en la sede de la FAO en Roma, en Italia.
Desde enero del 2014 fungió como representante de la FAO en Guatemala y a partir de enero del 2019 inicia sus funciones como representante de la FAO en El Salvador. Muchas gracias, don Diego, por acompañarnos en este webinario. Gran gusto, buenos días a todas y a todos. Buenos días. Y finalmente también nos acompaña Ginia Truitt Nakata. Ginia es directora para América Latina y el Caribe del Centro Internacional de la Papa, el CIP. Es originaria de Estados Unidos, tiene más de 25 años de experiencia en desarrollo internacional en agricultura y seguridad alimentaria, colaborando en instituciones como The Nature Conservancy, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y en la Cooperativa Agrícola para el Desarrollo Internacional. Como directora de Tierras para América Latina en TNC, dirigió el desarrollo y ejecución de estrategias que abordan las barreras sistémicas para la producción agrícola sostenible y los impactos en los hábitats críticos para el crecimiento a largo plazo y salud del planeta. Y también a Ginia le debemos que RESCA exista. En el BID supervisó el desarrollo de un documento de política integral sobre el potencial del sector agrícola en América Latina para abordar el reto de la seguridad alimentaria global, aprovechando la experiencia de una amplia gama de campos de intereses. Esto terminó en el informe El próximo granero mundial, cómo América Latina puede alimentar al mundo, y en el establecimiento de la plataforma AgroLac 2025, que congrega a múltiples donantes para identificar y apoyar prácticas de agricultura sostenible y sistemas de mercados en América Latina y el Caribe. Ginia tiene una maestría en Desarrollo Internacional por la Escuela Universitaria Americana de Servicio Internacional y una licenciatura en Administración Internacional y Español del Gustavus Adolphus College. Muchas gracias, Ginia, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, para entrar directamente en la... Horacio, ¿Sí? Claudia Najarro. Ay, perdóname. Bueno, no tengo los datos de su biografía aquí en lo que me pasaron, pero Claudia Najarro es la coordinadora del programa Centroamérica Resiliente en El Salvador, específicamente las acciones que está impulsando Fundemás para promover prácticas sostenibles en el sector de la caña y en el sector de la ganadería en El Salvador. Sí, te ayudo un poquito allí con Sí. la biodata de ella. Ella es especialista senior en gestión de proyectos de desarrollo social y económica, cadenas de valor, alianzas público-privadas y negocios inclusivos con enfoque de género, ejecutados con fondos de cooperación internacional y ejecutados desde el sector público y privado. Tiene más de 15 años de experiencia profesional en el sector público, en organizaciones no gubernamentales internacionales, fundaciones, sector privado y como docente universitario. Posee una licenciatura en Administración de Empresas, una maestría en Negocios Internacionales y un posgrado superior en Mercadeo y Negocios Internacionales y otro en Gerencia Integral de Proyectos. Actualmente, como dijo Horacio, Claudia Najarro lidera el proyecto Cosechando Resiliencia, desarrollado con fondos RESCA TNC a través de la ejecución de Fundemás y el cual busca modelos de producción sostenibles para el sector ganadero y azucarero de El Salvador. Gracias. Gracias, Maite. Gracias, Claudia, bienvenida. Y una disculpa que no tenía aquí tu biodata a mano. No hay problema. Buenos días a todos y bienvenidos al webinar. Bueno, pues este webinar, como todos sabemos, surge en el marco de la crisis por el nuevo coronavirus o el COVID-19 y hemos visto que en la región de América Latina muchos países pues, han implementado diferentes medidas de confinamiento a diferentes grados y niveles para contener y mitigar estos efectos, ¿no? Y ahí el sector agropecuario juega un rol fundamental justamente como proveedor de los alimentos que necesitamos para estar, para continuar con nuestras vidas normalmente, garantizando la seguridad alimentaria y sobre todo mejorar nuestra salud. Entonces, para comenzar y dar un contexto de cómo el COVID-19 está impactando
a la agricultura en la región de América Latina. Quisiera darle en primer lugar la palabra a Ginny a que nos cuente brevemente qué impactos estamos viendo a nivel regional. Muchas gracias, Horacio, y bienvenidos a todos al webinar. Yo creo que aquí bueno, como habías destacado, nosotros sí somos una despensa global de alimentos en América Latina y se ha notado la coordinación entre los varios países, entre los ministros de Agricultura, para asegurar que dentro de nuestra región, de lo posible, podemos fluir y asegurar los alimentos disponibles a través de esta colaboración. Entonces, esa coordinación entre países es sumamente importante porque se nota que en otros países ya están parando las exportaciones, ya están básicamente repitiendo los mismos errores de 2008, ¿no? O sea que eso es un beneficio. Esto dicho, dentro de cada país hay varios paros, ¿no? de transporte, de alimentos, etcétera. Entonces, aunque tenemos esa riqueza de alimentos dentro de la región, hay poca disponibilidad, ¿no? Entonces, ahí cae un poquito la crisis, lo que estamos viviendo, y ahí cae la política, porque aunque entendemos perfectamente las razones por las cuales se han implementado varias políticas para controlar el virus, creo que lo que estamos mirando, no solo a nivel de América Latina, sino a nivel global, es que no están considerando en su conjunto todas las crisis que están presentes. Hay crisis de salud, hay crisis económica y hay crisis de seguridad alimentaria. Y al ver estos temas solamente individualmente, al tratar un tema y no tratar el siguiente, estamos empeorando el impacto del siguiente crisis. Entonces, aunque seamos muy ricos y poderosos en ese sentido, tenemos que expandir un poquito nuestro análisis, ¿no? El otro tema es, dado todos esos problemas de transporte, exportaciones, etcétera, etcétera, existe una muy gran posibilidad de que otras partes del planeta no tengan los alimentos básicos que necesitan que nosotros producimos. Por ejemplo, somos muy fuertes en maíz, en carne, en leche, obviamente en papas, en trigo. O sea que tenemos la soya, obviamente la soya. Tenemos muchos alimentos que nosotros producimos y no hay esa disponibilidad, y por falta de esa disponibilidad afuera van a subir los precios. Pero esos precios no van directamente a nuestros pequeños agricultores. Entonces ahí crea como ese crisis económico, ¿no? Entonces ahí van en la política que va en contra de apoyar todo lo que tenemos para ofrecer. Y ahí me dejo. Ok, gracias Ginia por este breve panorama de lo que está pasando y que resalta justamente el rol, ¿no? de América Latina como proveedora de alimentos no solo para la región, sino para otras partes del mundo. Y entrando un poco más a detalles sobre Centroamérica, quisiera darle la palabra al señor Diego Recalde de cómo ven la situación de cómo el coronavirus puede impactar o está impactando ya a la agricultura a nivel centroamericano. ¿No? Adelante, Diego. Sí, muy buenos días. Solo un segundito. Aquí veo que hay un poco de eco. ¿Sí me logran escuchar? Sí, sí, sí. Ya. En nuestra región tendríamos que entender que existen diferentes países, algunos muy excedentarios que exportan muchísimo, pero también países importadores como El Salvador, además de dolarizados. Corredor Seco tiene también el doble, en Centroamérica, la doble carga de ver, por un lado,
un amplio sector económico siempre rezagado, en el sentido de que tenemos un impacto recurrente agroclimático que daña a miles de familias en Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, y a ese fuerte aspecto ambiental que golpea la región, también se suma la otra parte, lo que decía la colega, hay los precios, no se sabe mismo qué va a pasar con los precios, pero lo hecho es que en muchos países al detalle están subiendo los precios, ¿verdad? Y obviamente, si bien es cierto que las fronteras no se han cerrado y hay políticas regionales, de acuerdo entre ministros, la verdad es que el cierre de las economías va a tener un cierto impacto en demanda-oferta de productos alimentarios, y obviamente esto puede agravar la situación ya, digamos, compleja de inseguridad alimentaria que tenía nuestra región. A esto se suma que ya América Latina y el Caribe venían 4 o 5 años de estancamiento económico y de subida de la pobreza y el hambre. Entonces, en ese contexto viene para quedarse la crisis del COVID-19. Entonces, yo creo que acá también la importancia de las políticas públicas, de los sistemas de protección social, juntadas a las políticas que sean más proactivas para hacer, sí, que la agricultura y el sector se mantenga abierto, operando las cadenas de valor, digamos, los mercados, muy importante el tema de los mercados, a los minoristas, mayoristas, tienen que tener, digamos, los estados la apertura para que esto no se vaya a afectar. Entonces, en riesgo, sí, hay en riesgo por la subida de la pobreza y el hambre, muchos millones de nuevos pobres y de personas que entran a un cierto nivel de inseguridad alimentaria. La entrega de alimentos por cualquier vía o de transferencias monetarias son fundamentales en este momento, y obviamente también se abren oportunidades para los países en general, países que importan todo, como el caso de El Salvador. Yo creo que tienen la gran oportunidad de transformar su economía, su agricultura prácticamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Justamente entrando más a detalle sobre El Salvador, ¿no? Precisamente de qué retos, pero también qué oportunidades se presentan para el país, ¿no? Para el sector de la agricultura en el país. Quisiera pedirle a Claudia Najarro, ¿no? de Resca Fundemás, que complemente un poco lo que ya nos introducía el señor Riego de Calde de FAO, ¿no? ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, estos retos y oportunidades que presenta el coronavirus para la agricultura salvadoreña? Bueno, muy buenos días a todos. Yo creo que actualmente, no solo a nivel de El Salvador, sino que a nivel de toda Centroamérica, tenemos grandes retos. La agricultura, a pesar de toda esta crisis, no ha parado, ¿verdad? Todos los sectores aún siguen trabajando, sobre todo nuestros productores siguen en el campo, a pesar de que ha habido una baja en la productividad, porque muchos de ellos son productores muy mayores de edad y tienen miedo, no están muy informados. Creo que dentro de las oportunidades que tenemos es mantener esa transferencia generacional que ya en el campo se está viendo, ese retraso. Tenemos el gran reto, como decía nuestro colega de la FAO, de ya no importar tanto y promover esa agricultura a nivel local. Muchos de nuestros productores deben de ser no solo apoyados por ciertos sectores, ya sea públicos, sino que el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, debemos de apostarle a que nuestros productores puedan mejorar sus sistemas productivos, puedan estar acompañados y puedan superar todas estas barreras que actualmente tienen, pero que en esta pandemia se ha visto como una oportunidad dentro del sector.
Gracias, Claudia. Bueno, y si bien es cierto, también se ha hablado que dentro del sector agropecuario, ¿no? También hay retos y oportunidades distintas para los diferentes sectores, ¿no? Y también para los diferentes eslabones en una cadena de valor. Son diferentes los retos que pueden estar enfrentando. Por ejemplo, se hablaba que en el procesamiento de alimentos, donde los trabajadores tienen que estar a veces en las operaciones muy cerca unos de otros, pues hay que tener ciertas medidas de cuidado. Inclusive algunas empresas agroindustriales han tenido que cerrar al no considerarse de primera necesidad, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de la cerveza, que han parado operaciones en varios países de la región. Pero en fin, hay retos y oportunidades distintos que presenta el coronavirus por cada uno de las cadenas de valor o los sectores específicos. Entonces, sobre ese tema, o para profundizar en ese tema, me gustaría que Alfonso Escobar de Proleche nos comente un poco de qué ha significado enfrentarse a una pandemia de este tipo para el sector de la producción de leche en El Salvador. Muy buenos días, Horacio. Es un gusto estar con ustedes. Sí, realmente esta pandemia ha venido a poner las prioridades en su lugar, ¿verdad? El sector productor de alimentos en El Salvador siempre había sido menospreciado hasta cierto punto porque siempre se ha visto a El Salvador como un país importador, como bien lo dijeron antes. Es un país dolarizado, importador, con muy poco territorio. Sin embargo, la seguridad alimentaria en estos momentos toma un papel determinante y la seguridad alimentaria se alimenta de la producción nacional y también de las importaciones. Como ya lo dijeron, en estos momentos las importaciones se ven en cierto riesgo, riesgos de comercio internacional por transporte, riesgos de que haya una inseguridad en cuanto a la capacidad de producción y que todos los países van a dar prioridad a sus ciudadanos antes que exportar. Entonces, por lo tanto, lo que es importación empieza a tener un cierto riesgo y es la oportunidad para los productores nacionales en El Salvador de que se nos vuelva a dar la importancia que tenemos. Hay muchas formas de hacer producir eficientemente y en el sector lácteo tenemos la capacidad de crecer y lograr acortar esa brecha entre lo que se demanda en un país y lo que se produce en el país. Hemos demostrado en el tiempo que entre los años 2004 a 2009 se controlaron un poco la calidad de las importaciones, se redujeron las importaciones y por tanto la producción nacional subió grandemente. Ese tipo de enfoque hacia la producción nacional en los últimos 10 años ha faltado. Y ahorita, digamos que por el hecho de que la crisis ha generado un tema de temor en el abastecimiento, se ha importado masivamente y ha dejado a la producción nacional en un todavía segundo plano. Creemos que es temprano todavía decir cómo va a estar el escenario. Se está viendo problemas de cierre de fronteras de Costa Rica, se está viendo problemas de otro tipo de salud en Nicaragua. No sabemos cuánto tiempo Nicaragua va a poder seguir siendo el proveedor que siempre ha sido para El Salvador, pero esto va a demostrar la importancia que tiene la producción nacional. Nosotros en Proleche hemos estado trabajando en fortalecer la producción nacional y hemos visto que el trabajo que hemos hecho ahora se ha, digamos, justificado. O sea, ¿quiénes son los más afectados en esta pandemia? Los mercados informales, los mercados que no han sido muy bien trabajados.
y que no dan una garantía de salud a los productos. ¿Quiénes son los que no estamos afectados en esta situación de pandemia? Los que sí hemos cumplido con todos los requisitos, los que estamos en el mercado formal, los que abastecemos formalmente las cadenas. A esto se le ha dado prioridad. Y así como lo dijeron, ciertamente no hemos parado, llevamos más de 2 meses de estar funcionando y gracias a Dios, tanto en la cadena primaria, en la producción, como en la cadena de procesamiento, no ha habido un solo caso de COVID en nuestro país, lo que demuestra que podemos trabajar perfectamente sin enfermarnos. Creemos que esa es una de las oportunidades que tenemos y hay que aprovecharla. Excelente, excelente, Alfonso. Muchas gracias. Y bueno, siguiendo en esta línea, ¿no? Para ver si existen impactos diferenciados en otros sectores, quisiera darle la palabra a Lilian Pacas, del Consejo Salvadoreño del Café, para que Lilian, por favor, nos cuentes si tú ves algunos impactos o qué impactos puede tener esta pandemia para el sector de la caficultura. Gracias, Horacio, y buenos días a todos. Gracias por la invitación a este conversatorio. Yo creo que lo importante aquí es que conocer la situación de las diferentes cadenas productivas, ¿verdad? Estamos viviendo una situación que nos tomó por sorpresa, de la cual no estábamos preparados, y creo que hoy por hoy la comunicación que debe de haber dentro de los sectores es fundamental para conocer las experiencias de lo que está sucediendo dentro de las otras cadenas productivas y de valor, y ir tomando las decisiones más acertadas que se pueda dentro de las posibilidades, ¿verdad? Porque esto va cambiando día a día y como decía Alfonso, es bien incierto ahorita poder hablar sobre cuál va a ser la situación final o cuáles van a ser al final con lo que nos vamos a tener que enfrentar, porque la situación va cambiando día con día. Sin embargo, nosotros como Consejo Salvadoreño del Café, pues gracias a Dios hemos tenido también la oportunidad como subsector, ya que la agricultura no ha parado. Nosotros tampoco hemos parado la operatividad. Definitivamente nos ha tocado abordar el trabajo de diferentes maneras. Dentro de la institución del Consejo estamos trabajando presencialmente entre 5 y 10 personas. Todo lo demás, personal, está trabajando con teletrabajo y la verdad que nos ha ido muy bien. Seguimos dándole seguimiento a todos los proyectos, tanto ordinarios como las situaciones que se nos han venido presentando debido a la pandemia. Y sí hemos enfrentado diferentes situaciones, pero todas las hemos podido ir solventando, ¿verdad? Ya el sector de la caficultura y la industria cafetalera en El Salvador ya estaba viviendo una situación que creo yo que también lo viven otros sectores dentro de la agricultura, una situación sumamente delicada, ¿verdad? Sin embargo, habíamos estado trabajando en diferentes proyectos y toda la parte de la ejecución o de la planificación de esos proyectos, como por ejemplo, ya teníamos listo un proyecto de rescate de la caficultura, definitivamente que han tenido que hoy por hoy están en pausa, ¿verdad? Porque pues la prioridad es enfrentar el impacto directo de la pandemia, tanto en el tema primeramente en el tema de salud de la población y atender las necesidades de los más vulnerables. Nosotros vemos un enorme potencial dentro de la caficultura bajo estas condiciones o circunstancias que estamos viviendo, porque la caficultura es un sector que si nosotros le damos el apoyo que se necesita, la generación de empleos rurales
es importantísimo de lo que puede aportar en estos momentos para el país y para el despegue económico que se quiere tener, digamos que durante y post coronavirus, ¿verdad? Dentro de ese generación de empleo, podemos aportar muchísimo en el tema de la seguridad alimentaria, que hoy por hoy es un tema sumamente complejo y delicado en nuestro país, ¿verdad? Y no digamos así, el aporte medioambiental que los bosques cafeteros dan dentro de nuestro país. En cuanto a generación de oxígeno, en cuanto a la generación hídrica del país, todo el agua que se consume dentro de las grandes ciudades o pueblos en nuestro país viene del parque cafetero. Entonces, el hecho de seguir apoyando la caficultura, el hecho de darle ese lugar que la caficultura se merece, podemos generar un gran aporte en generación de empleos, ¿verdad? Tanto directos. Este año, pues tuvimos una reducción de nuestra cosecha. La cosecha se redujo en un 24%, aunque no tenemos los datos definitivos. Y así bajamos casi 15.000 empleos directos en el tema de café. Entonces, apoyar la caficultura significa generar empleos en nuestro país. Bueno, pues también comentarte qué impactos iremos a tener. Bueno, dependerá de lo que dure esta pandemia y las medidas, ¿verdad? Nosotros como país dependemos mucho del comercio y las relaciones exteriores de comercio. Entonces, en la medida que los mercados externos se vayan abriendo, también va a depender nuestro comportamiento. No hemos parado con nada de las exportaciones, seguimos adelante con las exportaciones. Y el tema, como mencionaban ahí, el tema de la oportunidad que hay dentro del fomento del consumo interno de café de El Salvador es importante. Nuestro consumo de café, para que ustedes tengan un dato, el 70% de lo que los salvadoreños consumimos en café es importado, ¿verdad? Entonces, ahí vemos una gran oportunidad para empezar a cambiar ese tema de las importaciones y consumir café salvadoreño. Excelente, Lili, muchas gracias. Y creo que colocas en la mesa temas muy importantes, ¿no? Como esto de la generación de empleo, pero también todos los beneficios asociados, que no solo está produciendo alimentos o un producto como el café, sino todos los servicios ecosistémicos de los bosques, el agua, que también el agua es importantísima para todas las medidas que hay que tener preventivas, ¿no? Para evitar los contagios, ¿no? De las medidas de higiene. Entonces, muchas gracias, Lili. Y pasaríamos entonces ahora la palabra a Julio César Arroyo, el director ejecutivo de la Asociación Azucarera, para que Julio César, si nos puedes comentar en el mismo sentido, ¿qué ha significado para el sector del azúcar enfrentarse a los retos del coronavirus? Gracias, Horacio, y nuevamente gracias a Fundemás por la invitación y a todos los que nos están escuchando. Pues nuestra experiencia ha sido similar a mis antecesores, a Lili y a Alfonso. Me ha gustado lo que he estado viendo en este panel y creo que porque nos pone las cosas en perspectivas. Concuerdo con Ginia que estamos enfrentando una crisis originada por un problema de salud, un virus que se nos vino y se convirtió en pandemia, pero tiene repercusiones económicas y alimentarias en todas las economías. Entonces estamos como sector azucarero ante una situación donde tenemos que manejar muchas aristas. Creo que es todavía muy temprano, ¿verdad? Hasta dónde va a llegar esto va a depender de cuándo se encuentra la cura y de las medidas que tomemos, tanto gobiernos como sectores privados, en medio de lo que estamos viviendo. Nosotros como sector, igual que los lácteos, el café y todas las demás industrias,
estábamos en el último tercio de la temporada de cosecha de caña y de procesamiento. Y terminamos la zafra, terminamos la cosecha de la temporada 2019-2020, en medio del inicio de la cuarentena y de todo el problema que estamos viviendo. Pero se logró, como decían, con todas las medidas de seguridad que se implementaron, se logró sin mayores percances sacar la producción. Y ahorita estamos ya preparándonos para la próxima cosecha, ya comenzó a llover en muchas zonas del país. Entonces es necesario atender el cultivo de la caña y los ingenios están haciendo lo suyo, preparándose para la temporada 2020-2021. Creo que una de las cosas que es importante de esto es, como se decía antes, que se reconozca el valor de la agricultura. Porque cuando las cosas van bien, el sector de alimentos, que es tan básico, pues todos como sociedad lo damos por sentado. Es increíble cuando un día cualquiera se cae internet, se cae Facebook, no funciona WhatsApp y es noticia mundial. Que la gente no tiene Facebook y cómo pueden vivir sin Facebook durante unas horas. Pero se habla muy poco de la agricultura y de los esfuerzos que hacen los agricultores en todos los países y en la región latinoamericana para abastecer todas las cadenas de alimentos. Y entonces, ese reconocimiento de la agricultura creo que es una gran oportunidad en esta crisis que estamos pasando. Y creo que es una gran responsabilidad para los que estamos en el sector, porque ese reconocimiento no va a llegar solo por los que están fuera del sector, sino que los que estamos acá, los que estamos participando en este foro, pues que lo hagamos ver, lo hagamos entender de todo el esfuerzo de tanta gente trabajando para que en el día a día, tres veces al día, no falten los alimentos en los hogares de todo el mundo. Así que como sector tomamos todas las medidas, se implementaron protocolos, se comunicaron a los trabajadores de toda la cadena, en campo, en fábrica, en transporte, de distanciamiento, de lavado de manos, de uso de mascarillas, de que quienes podían trabajar desde su casa se quedaran trabajando desde la casa, de reducir las visitas que no fueran necesarias, de usar medios como el que estamos ahora mismo nosotros usando. Y ese ha sido el esfuerzo y como decía Alfonso, ha funcionado muy bien. Creo que el sector agroalimentario está en cierta medida preparado porque como nos dedicamos a producir alimentos que tienen que ser inocuos, que tienen que cumplir con estándares en las plantas, pues las nociones y las medidas necesarias para enfrentar este virus que afecta a los humanos no son distintas a las que ya necesitamos en nuestro día a día antes del coronavirus. Así que creo que tenemos que verlo como una experiencia más en la humanidad. Si recapitulamos un poco, en tan solo los últimos 20 años, el mundo entero ha pasado 3 grandes crisis. En 2001, los ataques terroristas fueron el peor ataque terrorista de la historia y crearon pánico. Y nadie se quería subir en un avión y decíamos el mundo no va a ser igual. Luego llegó la crisis 2008-2009 que dañó mucho las economías y volvió mandó mucha gente a la pobreza, se perdieron empleos y aquí estamos 2020 enfrentando una nueva crisis. Y el mensaje es, vamos a salir de esta. Los seres humanos somos seres sociales, necesitamos interactuar con otros seres humanos. Hay industrias que van a salir afectadas, turismo, primera línea, pero eventualmente se van a recobrar y eso es importante para nuestros sectores porque algo que estamos viendo es de que los costos de producción se están incrementando por todas las medidas, por todos los problemas que están habiendo en las cadenas de suministro
pero también el consumo está cayendo porque la gente está perdiendo los empleos, perdiendo capacidad adquisitiva. Entonces el consumo de alimentos está cayendo, hay menos demanda y eso está afectando las cadenas, pero eventualmente se va a revertir más temprano que tarde. Y de mediano y largo plazo enfrentamos una gran tarea y una gran oportunidad, y es que el mundo está creciendo y vamos a ser 10.000 millones de personas alrededor de 2040, 2050, y todas esas personas van a querer, necesitan alimentarse, y para eso están los sectores agrícolas. Y América Latina, Centroamérica está muy bien posicionada y tenemos un gran potencial para producir parte de esos alimentos que el mundo va a requerir. Muchas gracias, Julio. Pues bueno, creo que como mencionaron ¿no? Nuestros últimos 3 panelistas, creo que es muy positivo ver y escuchar de ustedes que realmente sus sectores no han parado, ¿no? Eso creo que es una gran ventaja, y nos hablaban que eso tiene que ver justamente con la fortaleza o con diferentes fortalezas, pero en primer lugar de que están bien preparados y que se apegan a los lineamientos de la formalidad. Pero también se mencionaron algunos retos, ¿no? Sobre todo en las cuestiones de logística. Creo que ese es uno de los, así a manera de resumen, la logística de cómo hacemos llegar los insumos, ¿no? Que son necesarios para la producción, pero después los productos al campo, que está elevando los costos de producción, como nos decía ahorita Julio. Otros retos que tienen que ver justamente con la informalidad y todo que creo que es... hay un alto nivel de informalidad no solamente en El Salvador y en Centroamérica, sino en toda América Latina. Y esta gran dependencia también en el comercio internacional de agroalimentos, ¿no? Son algunos de los retos principales que han mencionado. Entonces, la siguiente pregunta es... la quisiera dirigir a Ginia del CIP. ¿Cómo se pueden afrontar estos retos de una manera resiliente y sostenible en el tiempo? Gracias, Horacio. A mí me gustaría, o sea, los retos son bien grandes, ¿no? Entonces, a mí me gustaría regresar un poquito al origen de coronavirus y qué lo ha causado desde el principio y qué podemos hacer contra esta pandemia para un poquito evitar que sea grande y para lo que podría venir después, ¿no? Entonces, hay que acordarnos que este virus viene en gran parte por la destrucción de hábitat, ¿no? Y fue la interacción entre los animales y los humanos, animales salvajes y humanos, que causó este virus. Y no es primera vez, esto pasa de nuevo, o sea, varias veces en el transcurso del mundo. Ahora, es esta misma destrucción del hábitat que nos está impactando con todos los otros temas que hemos hablado. O sea, que pone cuando destrozamos el hábitat, nosotros estamos también impactando la biodiversidad y agrobiodiversidad, sobre lo cual depende nuestro sistema alimentario, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar nuestro conocimiento en este sector para apoyar esa agrobiodiversidad, lo cual también apoya a los pequeños productores y asegurar que evitamos crear, como yo mencionaba al principio, el tercer problema, agrandar, cómo podemos evitar que se agranda aún más esta pandemia de seguridad alimentaria que vamos a enfrentar si no mejoramos y no cuidamos estos temas. Entonces, yo creo que desde CIP, por ejemplo, lo que estamos tratando de hacer, y creo que eso pueden hacer mucho más personas, uno, estamos reconociendo y tratando de recompensar el trabajo de los productores custodios que conservan la agrobiodiversidad, ¿no? Porque cuando ellos pueden ganar sus recursos, su bienestar
de esa agrobiodiversidad también ayuda a cuidar el planeta, ¿no? Ayudar a asegurar que no seguimos con ese plan de destrucción de hábitat. Segundo, ¿cómo podemos reducir el riesgo climático a través de la diversificación a nivel del sistema alimentario? Entonces, esa diversificación que algunos de ustedes mencionaron, inclusive en producción local, por ejemplo, son los pequeños agricultores, especialmente en Centroamérica, reconocidos por la diversidad en sus fincas, en sus granjas. Entonces, dependemos muchísimo de esa producción y esa agrobiodiversidad para cuidar a todos. Tercero, incluir la agrobiodiversidad en los sistemas de compras públicas, porque ahora lo que compramos son los alimentos más grandes o es como para eficiencias no incluimos agrobiodiversidad porque es más complicado. Pero como sabemos que el planeta funciona de forma compleja, nosotros las soluciones también tienen que ser complejas, ¿no? Y otro que voy a mencionar, hay otros más, pero voy a dejarlo aquí, es cómo incorporamos a la juventud en los procesos de conservación, aprovechamiento sostenible y comercialización de agrobiodiversidad. Porque son estos jóvenes sobre los cuales depende el futuro del sistema agroalimentario. Gracias. Muchas gracias, Ginia, por esta orientación de algunas soluciones orientadas a estos retos. Y quisiera pedirle al señor Diego Recalde de FAO si pudiera complementar, ¿no? ¿Qué otras soluciones podrían implementarse a nivel regional de Centroamérica, a nivel nacional en El Salvador, para hacer frente a estos retos que presenta el coronavirus de manera sostenible y resiliente? Excelente, muchas gracias por la pregunta. Miren, primero decirles también que el mundo tiene que cambiar su manera también de producir y de consumir alimentos. Hay 2 billones de personas que padecen obesidad. Ya sabemos que para muchas enfermedades, tener presión alta, diabetes y todas otras causas relacionadas a la mala alimentación genera que estamos en alto riesgo cuando vienen esta y otras enfermedades. Entonces hay que cambiar también la manera de nuestro consumo y eso va a pasar en los siguientes años. No va a ser business as usual. El pretender de que nada pasó y después viene el COVID y no va a pasar nada. No, yo creo que es un momento de reflexión. Hay que cambiar ciertos modelos de consumo y de producción. Y solo también para recordarles que el 70% de lo que llega a nuestras mesas lo producen pequeños productores. La pupusa, elemento tradicional de la cocina salvadoreña. Las coles, ¿de dónde vienen? O sea, el repollo viene de Guatemala, las cebollas de Guatemala, los lácteos de muchos de Honduras, porque no hay un proceso interno acá. Entonces, también hay muchas cosas donde podría haber un asocio público-privado, donde hay que entrar a diversificar nuestra producción. No se puede basar el país en 1 o 2 productos de exportación. Hay que también consumir para el mercado local productos de mejor calidad. Y hay que hacer cadenas nuevas, hay que repensar la manera en la cual llevamos esa producción, hacerla más sostenible, como dijo la colega, usando todos esos recursos que tenemos naturales, conservando el agua, por suerte, reforestando, pero también, digamos, por el lado económico, una regla de oro en la economía es no poner todos los huevos en la misma cesta porque se rompen, ¿no? Cuando hay crisis, esa queda demostrado siempre, pero también las crisis generan oportunidades. Entonces yo creo que acá el reto para el país también es, y las oportunidades están en retomar una manera diferente para hacer agricultura y comenzar a producir frutas, verduras, lácteos, cárnicos. Miren el mar. En tierra tenemos 21,000 kilómetros cuadrados en El Salvador, en el mar más de 90,000 kilómetros cuadrados. ¿Qué se está haciendo para recuperar esa producción en la alta pesca de alta mar el consumo fresco está en 6 kilos persona año? Y obviamente el promedio regional es 12 kilos persona año. Entonces faltan inversiones. ¿De quién puede hacer esas inversiones? Falta también resolver el tema del alto costo del dinero, la poca liquidez del sistema.
Hay que crear en un país dolarizado una marca país. Hay que trabajar en el tema de ser una economía más competitiva, porque el vecino devalúa el lempira y se inundan los productos para acá. Entonces yo creo que hay muchos pendientes y yo creo que es esta la oportunidad genial para poder pensar en qué volver a hacer, dónde orientar las futuras inversiones público-privadas, cómo acompañar de innovación en un país que tiene poco espacio, pero tiene mucha gente creativa para poder innovar, para hacer agricultura de precisión, usar tecnología de punta, sistemas de información. Y ahí se van a generar esos empleos que realmente hacen falta para el país. Y esto sin perder la agrobiodiversidad. El tema forestal, por ejemplo, no hay una ley para que se incentive la parte forestal. Guatemala tiene su ley pro bosque y los incentivos del PINPET, el PINFOR, para poder tener una sostenibilidad futuro, tener agua, tener cuencas que retomen su rol estratégico en todos los ecosistemas. Entonces yo creo que también el reto es todo eso para el presente y para el futuro, y hay oportunidades de nuevos negocios. Un poco la invitación también que yo quisiera hacerles a los diferentes sectores es que comencemos a pensar en nuevos negocios para los donde juntemos a los medianos, a los pequeños y podamos tener una nueva manera de hacer economía más sostenible, más, digamos, intensiva también en trabajo, en mano de obra, porque esos son los retos del futuro inmediato, el empleo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Y sí, creo que justamente este tema de los nuevos negocios, ¿no? Y las innovaciones se liga mucho precisamente al tema de los jóvenes, ¿no? Que nos mencionaba Ginia, que creo que ahí es muy importante poner la atención, ¿no? ¿Cómo hacemos que los jóvenes se mantengan en el campo y que sea para ellos atractivo estos nuevos negocios justamente que tienen que ver con la producción de alimentos? Y el otro tema creo que muy importante es justamente las inversiones público-privadas, ¿no? Creo que el sector privado tiene un rol fundamental en cómo responde la agricultura no solamente al contexto actual del coronavirus, sino a los retos hacia el futuro. Y sobre este tema, justamente quisiera preguntarle a Claudia de Fundemás, ¿cómo es que una organización como Fundemás, ¿no? ¿Qué tipo de acciones, qué tipo de proyectos están implementando para responder justamente a una amenaza como representa el coronavirus en el sector agrícola? Bueno, actualmente desde Fundemás, desde ya varios años hemos venido trabajando con algunos socios de sectores importantes como lo es el café, caña de azúcar, que son, digamos, uno de nuestros principales socios. Hoy con Resca nos hemos abierto un poco más a trabajar ya con el sector ganadero. Poco a poco no ha sido como nuestro fuerte, porque digamos que forma parte de uno de los ejes del área ambiental, de la estrategia de Fundemás, pero con el proyecto Resca sí hemos aprendido mucho. Estamos actualmente trabajando muy de cerca, no solo en dar asistencia técnica a los pequeños productores o a los productores encadenados a nuestros socios, sino que potenciar esas alianzas público-privadas que al final lo que estamos tratando es de ordenar un poco y decir y darle a cada quien su rol. Como lo decían los colegas, es importante que todos nos pongamos desde nuestra trinchera para ver de qué manera contribuimos a superar toda esta crisis, pero también aprovechar las oportunidades que desde cada uno de los sectores se presentan. Un caso muy claro es el tema del sector ganadero, el tema del sector caña de azúcar. Si la industria no estuviera tan fuerte, creo que sí hubiéramos parado, ¿verdad? Y muchos de los pequeños productores que ahorita están en serios problemas estarían quizás en peor situación. Entonces, yo creería que desde Fundemás lo que estamos tratando es ser como ese ente interlocutor entre el sector público, el sector privado y los pequeños productores,
darle a cada quien su rol y potenciar cada uno del papel que puedan jugar dentro de esta situación. Entonces, en ese sentido, también desde el proyecto RESCA estamos apoyando mucho a que los pequeños productores puedan superar no solo ese temor que tienen de salir al campo, sino que de cumplir con ciertos protocolos. Con nuestras empresas estamos promoviendo ya protocolos para ya cuando nos toque reincorporarnos nuevamente. Estamos haciendo este tipo de webinars para que todos estén informados y tener diferentes perspectivas de todos los sectores. Entonces creo que el rol de Fundemás en ese sentido ha sido muy activo desde que inició la pandemia y va a continuar de esa manera. Nuestra junta directiva nos apoya, nuestros líderes, desde cada una de las áreas estamos empujando no solo el tema agrícola, sino que también temas de reactivación económica, temas sociales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es así como desde Fundemás hemos estado trabajando y vamos a continuar haciendo. Muchas gracias, Claudia. Solamente para recordarles a los asistentes que si tienen alguna pregunta la pueden hacer a través del chat, ¿no? Y nuestros colegas de Fundemás nos van a ayudar a recuperarlos. Entonces, justamente sobre esto que tú nos mencionabas, Claudia, ¿no? De estos protocolos, quisiera consultarles a los sectores, ¿no? ¿Qué protocolos específicos se están implementando para ser más resilientes a la producción, a cada uno de los sectores, el café, la leche y el azúcar? Y si hay algunas medidas específicas que están tomando para responder al coronavirus. Todos nos hablaron que hasta ahora no ha parado la producción y que justamente tenía que ver por las buenas prácticas y medidas que se han tomado, lo que les ha permitido seguir, por un lado, produciendo y por otro lado, exportando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas medidas específicas? Vamos a empezar primero por el sector de la leche, con Alfonso Escobar. Por favor, Alfonso, si nos cuentas un poquito más de esto. ¿Cómo no? Horacio, en primer lugar decirles que hay definitivamente un gran reto por esto de que somos de los actividades esenciales, como nos han nombrado en nuestro gobierno, que no hemos parado, ¿verdad? Definitivamente cuando todo vuelva, nosotros no hemos parado, y cuando todo vuelva a caminar y todo vuelva a tener actividad, no va a entrar al 100%. Por lo tanto, las actividades que estamos generando empleo, vamos a tener responsabilidad de poder generar todavía más empleos para poder absorber parte de esa mano de obra que va a quedar sin trabajo. Las actividades o digamos las acciones que se han tomado para tratar de prevenir y que han funcionado hasta el momento ha sido el uso de mascarillas, ha sido el distanciamiento, ha sido nuestra actividad primaria no es una actividad que tenga una densidad de trabajo muy alta, son actividades que tienen un distanciamiento natural. Entonces, en este sentido, el distanciamiento no ha sido como un factor que venga a influir mucho, pero sí la higiene, el usar mascarilla, el proveer alcohol gel, el tratar de que cuando llegue una persona extraña por cuestiones de trabajo o la migración que se hace para ir a conseguir algunos productos o servicios, pues se tenga la prudencia de conservar todas estas normas de higiene para no ser contaminado y no transmitir a nuestros negocios, ¿verdad? Como les repito, no hemos tenido casos, las cosas sí han funcionado y creo que dentro de esto de la responsabilidad que tenemos de generar trabajo y sobre todo generar trabajo y atraer jóvenes, raya o pasa por el término de hacer
el uso de cosas innovadoras, meter tecnología. Hay mucho joven en este proyecto de Resca. Desde que lo vimos nos pareció que era algo a lo que había que apostarle. En primer lugar, la mayoría está acostumbrado a buscar soluciones inmediatas, y en esto los agroquímicos son soluciones inmediatas, dan un resultado rápido, pero a veces no es ni el más rentable ni el más conveniente, porque lo hemos visto como en el tiempo tiene efectos que degradan suelos, que degradan biodiversidad, y al final los costos son más altos que los beneficios. Pero para esto sí es muy, muy necesario, y es lo que nosotros hemos valorado de estos programas, la capacitación con experiencias en otros países donde ya han logrado avanzar en estos temas. Y esta capacitación, cuando se hace ordenada y con un seguimiento, es cuando se puede capitalizar, cuando se puede aprovechar de mejor manera. Por ejemplo, podemos capitalizar 1, 2 o 3 o 10 productores, pero si no hay un seguimiento y no hay una replicación, esto no es aprovechado por el resto de productores. Para nosotros es importante lograr el que los aprendizajes en cada una de las propiedades puedan ser transmitidos al resto, y evitar con ello el doble costo de aprendizaje, y aprovechar también el que sea más rápido transmitir estos conocimientos a otros, ¿verdad? Creo que son las formas en que tenemos que aprovechar esta nueva atención que hay hacia los sectores primarios, hacia los sectores esenciales, como los llama el gobierno, que vamos en nuestro caso, en nuestro país, el tema del lácteo siempre se ha visto como muy deficitario, y creemos que la capacidad la tenemos, hemos demostrado en el pasado y podemos seguir demostrando que con el apoyo necesario podemos perfectamente abastecer nuestro mercado nacional. Gracias, gracias Alfonso. Y pasando un poco la pregunta, a mí algo que me llamó mucho la atención que nos comentaba Lili es que no han parado las exportaciones, ¿no? Porque varios hablaron que justo uno de las posibles efectos por las medidas que se han tomado es el cierre de fronteras, el cierre a la exportación, pero Lili, tú nos decías que en el caso del sector café esto no ha parado, y quisiera que nos comentaras un poco más de esto. ¿Qué medidas han tomado desde el sector de la caficultura justamente para evitar que el coronavirus y las medidas que se han tomado por el cierre de fronteras, preocupados por la salud, no haya afectado tanto al sector café en El Salvador? Sí, Horacio, pues fíjate que nosotros como sector, cuando se decretó el estado de emergencia, nosotros ya habíamos terminado con toda la parte de la recolección del café, o sea, la parte de la cosecha ya había terminado, y gracias a Dios. Entonces, digamos que dentro de lo que los trabajos agrícolas que hoy comienzan con la época de la lluvia, y que todos esos trabajos que se desarrollan durante todo el año son los que ahorita hemos tenido que ir solventando. En ese sentido, uno de las factores que más hemos visto como complicado es el tema de la movilidad que tienen las personas para llegar a los lugares de trabajo, ¿verdad? Y por ende la falta de mano de obra, que muchos tal vez productores o empresarios en el tema de café quisieran estar generando mayor empleo, pero ese tema de la movilidad y la falta, el miedo que tienen las personas, ¿verdad? De contagiarse nos está afectando. Sin embargo, como te decía al principio, dentro de toda la cadena, tanto el trabajo agrícola como en el tema de los beneficios, de toda la parte de la industria, los tostadores siguen operando dentro de lo que se puede bajo la normalidad. Uno de los
digamos que de las fases de la cadena que más ha sido perjudicada con este tema del COVID-19 han sido los pequeños tostadores y las cafeterías, ¿verdad? Que venden el café a detalle. Allí sí hemos tenido bastante afectación porque la verdad que tienen cerrados sus negocios. Y el otro tema, como tú bien lo decías, es el tema que ahorita, digamos que es nuestro momento pico, es el tema de las exportaciones. Los couriers están funcionando, ¿cómo se llama? El tema de las exportaciones no ha parado, ¿verdad? Nuestros puertos están abiertos. Hemos tenido un incremento en el tema de trámites de exportación muy importante dentro de del Consejo. Entonces, sí estamos operando con bastante normalidad. En ese sentido, como consejo, digamos que las medidas que ahorita se han tomado, hemos generado, por ejemplo, cartas de movilidad para una gran cantidad de productores, ¿verdad? Lo otro que también hemos hecho es, hemos hecho un acuerdo en el que todos los productores salvadoreños, los exportadores, beneficiadores, tienen un carnet, ¿verdad? Para operar. Los carnets que han sido vencidos durante esta época de la pandemia, los hemos, o sea, no pueden seguir trabajando con un carnet vencido, ¿verdad? Entonces hemos tratado de apoyar en ese sentido. Estamos trabajando, que ya está en proceso de validación, tanto en el Ministerio de Salud Pública como en el Ministerio de Trabajo, un protocolo que va a cubrir toda la cadena, ¿verdad? Creemos que tenemos la gran ventaja en el tema de café, que las fincas son ese lugar óptimo para trabajar con los debidos protocolos de movilidad y de distanciamiento social, ¿verdad? Están al aire libre. Entonces, estamos tratando de que siga ese trabajo dentro de las fincas porque consideramos que tiene esas oportunidades, ¿verdad? De distanciamiento social adecuados. Definitivamente, ¿qué medidas posteriores estamos tratando de evaluar? ¿Cuáles van a ser esas medidas más óptimas para posterior al COVID? Sin embargo, sí vemos el tema de trabajar en conjunto entre las alianzas que se puedan dar con las instituciones públicas y la empresa privada son sumamente importantes. Creemos que trabajando de la mano y trabajando unidos es como vamos a lograr tener la recuperación que quisiéramos tener. Dentro de los proyectos que estamos trabajando es donde estamos tratando de promover el tema de la asociatividad, el tema de la conectividad, la eficiencia, ¿verdad? La parte de tecnificación, las cadenas productivas, oportunidades de comercialización, apoyar al productor y al pequeño, al mediano y al grande productor en el tema de la comercialización. Nosotros en El Salvador tenemos los costos de producción más altos en café de la región, entonces tenemos que evaluar todos esos costos para ser más competitivos, no solo en el tema del comercio externo, sino que internamente debemos de volvernos un sector mucho más competitivo. Entonces, todas esas medidas, bueno, dependerán de muchos factores, pero sí las estamos considerando y si queremos ser parte de toda esta reactivación de la economía y creemos que la caficultura ha sido por mucho tiempo un motor como les decía al principio, en la generación de empleo, en el tema ambiental y en el tema social de nuestro país y creemos que hoy tenemos la oportunidad de volver a incidir de esa manera en la reactivación de nuestro país. Muchas gracias, Lili. Y esto que decías, creo que está muy, muy atado, ¿no? Todo el tema de movilidad, creo que es uno de los principales retos. Estábamos hablando antes de logística, ¿no? De cómo llevaban los insumos, pero tú pusiste también en la mesa el tema de la mano de obra, ¿no? Que es muy importante que también la movilidad lo está afectando. Y que esto está aumentando los costos de producción, ¿no? También nos decía
en su primera intervención Julio César Arroyo, y justamente sobre este tema le quería preguntar qué medidas se están tomando, ¿no? Si se ha visto que el coronavirus está impactando los costos de producción en el sector azucarero, ¿qué medidas se están o se piensan tomar para hacer frente a este aumento en los costos de producción? Gracias. Yo creo que quiero insistir en el tema de que tenemos que tener muy presente corto plazo y largo plazo. Y hablando específicamente como sector azúcar, yo te diría que nuestra estrategia antes y después del coronavirus es exactamente la misma. Y te voy a decir por qué. ¿Cuál es nuestra estrategia como sector azucarero de El Salvador? Número uno, sostenibilidad. Y la forma de lograr sostenibilidad es yendo hacia lo que hoy en día se está promoviendo mucho, que es certificaciones. En el sector azucarero se está consolidando un estándar como la referencia, y eso nos alegra mucho porque lo hemos impulsado, y se llama Bonsucro. Bonsucro es un estándar de producción de toda la cadena azucarera en el mundo y está construido por productores de caña, ingenios azucareros, industriales consumidores, ONG y grupos interesados. Entonces, nosotros como sector, línea estratégica número uno, sostenibilidad, y la forma de medirnos y de guiarnos es a través de este estándar Bonsucro. Hay otros, el segundo más importante después de Bonsucro es Fair Trade, pero de lejos hoy en día Bonsucro es el principal para nuestro sector. Segundo componente de la estrategia azucarera salvadoreña, mayor productividad. Especialmente en el campo tenemos una gran oportunidad y el reto es cómo producimos más con menos recursos. Recursos llámense insumos, costos, etc. Necesitamos ser más productivos para continuar siendo competitivos. Tercero, diversificar el sector. Afortunadamente la caña de azúcar no solo sirve para generar energía de consumo humano, sino también para generar energía eléctrica, para generar energía combustible como etanol. Entonces, tercer componente, diversificación de la industria. Y hemos avanzado mucho. Estamos muy desarrollados en generación eléctrica y el próximo gran paso es biocombustibles. Y cuarto es promover la demanda de nuestros productos, especialmente de exportación. Y ahí no lo estamos haciendo solos, no estamos solo exportando a nosotros azúcar, sino también a través de las industrias que producen alimentos y bebidas, que son uno de los sectores más dinámicos de la economía salvadoreña de los últimos años. Entonces, esa estrategia de sostenibilidad certificada, mayor productividad agrícola, diversificación y mayores exportaciones, esos cuatro componentes que son el eje de la estrategia, eran antes de que el coronavirus llegara y van a ser para nosotros después de que el coronavirus lo hayamos superado. Lo que sí, claro, cambia son las tácticas en el corto plazo. Por ejemplo, para el tema de sostenibilidad, nosotros venimos en un esfuerzo ya de 6 años, liderado por la Fundación del Azúcar, en que se hizo un diagnóstico del sector y se determinaron las áreas de oportunidad en la producción de caña de azúcar y se consensuó con el gobierno, con alcaldías, con productores de caña, un manual que llamamos Manual de Buenas Prácticas Agrícolas. Y el Manual de Buenas Prácticas Agrícolas dice cómo se debe cultivar la caña en El Salvador, basado en la ley local, los estándares internacionales y las mejores prácticas de producción. Y este manual tiene 4 componentes. Uno es seguridad y salud ocupacional, condiciones laborales, inocuidad de alimentos, relaciones con la comunidad y las buenas prácticas de producción, las técnicas agrícolas de producción. Entonces, ese sigue siendo nuestro enfoque y es lo que vamos a seguir haciendo luego. Y en el interín, pues estamos enfrentando esta situación, como decías,
Hay costos que se han incrementado, ¿verdad? Los costos operativos se han incrementado, pero son cosas que suben y bajan, son cosas que cambian. Y una de las situaciones que está sucediendo ahora mismo es que los precios internacionales del azúcar están muy bajos. Quizás ese es el factor más importante que está impactando al sector. Afortunadamente nosotros, como sector azucarero, y aplica también para las industrias azucareras de Centroamérica, en este momento no estamos en época de producción. El azúcar de esta temporada está vendido y tenemos ya parte vendido antes del coronavirus para las próximas cosechas. Entonces, el precio ahora es bajo, pero tenemos un margen de un compás de espera que nos podemos tomar, esperando a que los precios se recuperen, porque se deberían de recuperar. ¿Por qué han estado bajos? Pues porque el petróleo bajó, porque hay incertidumbre, porque Brasil tiene muy devaluada su moneda y eso impacta directamente al azúcar. Pero yo creo que es importante que mantengamos presente el largo plazo versus corto plazo. Y en el caso particular de la industria, como digo, la estrategia que tenemos, lo más importante es mantenerla, porque el curso al final no debe cambiar porque las condiciones temporales hayan sido cambiadas. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Julio. Y ahora que nos quedan los últimos 30 minutos, ¿no?, de este espacio, quisiera, si me lo permiten, pasar a las preguntas que nos han hecho los participantes a través del chat. Y si alguien tiene otras preguntas, también sigan escribiéndolas vía mensaje. Justo hay una de las certificaciones que tú, Julio, nos ponías en la mesa. Y tiene que ver, ¿no? Se la hacen a Ginia. Tiene que ver con que cómo se puede tener un impacto para la transformación hacia la agroecología, ¿no? Porque muchas veces los consumidores y los compradores requieren certificaciones de sostenibilidad, ¿no? Y normalmente esto representa un costo muy alto para los productores. Entonces, sabiendo que es muy probable que post-COVID-19 los fondos van a estar muy limitados, plantean la pregunta de si en lugar de hacer una certificación individual productor por productor, ¿qué opinas de crear certificaciones a nivel de cuenca o a nivel de paisaje, donde varios agricultores de una misma cuenca busquen una certificación conjunta en temas de agroecología y así puedan compartir los costos de certificación? Obviamente esto involucraría la participación de otros actores, ¿no? Tanto gobiernos locales, alcaldes, como ministerios a nivel nacional y los mismos compradores. Ginia, si quieres contestar esta pregunta. Muchas gracias. La verdad es que me encanta la pregunta porque yo creo que hemos ido demasiado hacia certificaciones. Sí tienen un costo extra y los productores, de verdad, otro costo, ¿para qué? Para incrementar un poquito las ganancias. Yo creo que el mundo en su integridad tiene que ir hacia ese fin. Y me encanta la idea de comenzar por zonas o por tierras que en su conjunto producen de una forma sostenible. Yo creo que eso atraería muchísimo al consumidor, porque lo que está pasando ahora es cuando tú compras un producto, salen con 10 certificaciones, muchos de los cuales ni tienen validez, ¿no? Entonces, hay cosas, por ejemplo, cuando compras agua y dice gluten free, pues, ¿en qué momento tuvo agua el gluten? Entonces, hay muchísima confusión a nivel del consumidor sobre esas certificaciones. Entonces, borrar la mayoría de estos y hacer como una certificación que represente varios temas, creo que sería un paso adelante. Pero quería solo aprovechar esta pregunta para destacar otro tema. Nosotros en este panel estamos hablando de temas que parecen muy ajenos uno al otro. Pero la verdad es que
tema está vinculado. O sea, el planeta, especialmente el mundo agropecuario, funciona como un sistema, ¿no? Entonces, coronavirus, aunque ha sido fatal de toda forma, también está creando oportunidades para realizar cambios y corregir problemas que tienen un impacto negativo como ahora producimos. Un ejemplo en particular, siempre ha habido una tendencia para bajar costos y para eficiencias, ir hacia monocultura o ir hacia compras grandes de proveedores grandes, porque es mucho menos costoso. Y ahorita a estos niveles del planeta hay que buscar oportunidades que incorporen a los pequeños agricultores como el productor principal. Yo sé que esto pasa con café, con chocolate, pero no en la mayoría de los sectores, ¿no? Y que esos mismos pequeños agricultores tengan acceso a finanzas, a tecnología, a mercados igual que un productor grande. En Perú, por ejemplo, 97% de las fincas son de pequeños agricultores y la mayoría no tiene acceso a estas cosas. Gracias a Dios, a asociaciones, etcétera, pero ya sabemos que esto no llega a todos, ¿no? Entonces, y además hay varias compañías grandes, hablamos de Bayer. Bayer tiene un objetivo de llegar a apoyar 100 millones de pequeños productores para 2030. No tienen cómo llegar. Para ellos les sale muy costoso. Entonces, están buscando formas de llegar. Otros también, cualquier que menciones, Unilever, Pepsi, Syngenta, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer ahora es buscar políticas, prácticas y formas de cambiar y aprovechar de este coronavirus para buscar otras formas de colaborar y buscar estos apoyos, correcciones, si quieren, al sistema agroalimentario. Y esto requiere alianzas, requiere mucha colaboración. Solamente, por ejemplo, en la mayoría de los casos ya se ha hecho un análisis, los ministerios de agricultura no son consultados en cuáles deben ser las respuestas a coronavirus. Entonces, ahí obviamente es una gran falla por lo que sabemos que está pasando con los alimentos, ¿no? Entonces, hay que un poquito abrirse a estos cambios, a romper estos silos para buscar cómo podemos cambiar el sistema, regresando al tema de certificación, para que ese tipo de forma de colaborar y trabajar conjuntamente termina siendo la normal y lo abnormal son todo lo que no sea sostenible, que no apoya al pequeño agricultor, etcétera, etcétera. Porque el planeta depende de que sea así. El consumidor lo pide y el pequeño agricultor, al fin y al cabo, es sumamente importante para el sistema alimentario. Muchas gracias, Ginia, por esta respuesta. Tenemos otra pregunta para el señor Diego Recalde de FAO. Y nos planteaba todas estas innovaciones, ¿no? Cómo es importante girar hacia un enfoque de agrobiodiversidad y de incorporar a los jóvenes. Entonces, nos hacen la pregunta si desde la cooperación internacional y particularmente la FAO están impulsando ciertos programas o políticas en esta línea hacia resaltar la agrobiodiversidad, la innovación y el involucramiento de los jóvenes en El Salvador. Claro que sí. Para comenzar, compras públicas, como ya lo decía una de las colegas, se está haciendo aquí en El Salvador con el programa de alimentación escolar, el PASE, donde pequeños productores con los fondos públicos están surtiendo de comida inocua, saludable, fresca a los niños en las escuelas. Es una manera también y obviamente el aprendizaje de los niños. Es un buen ejemplo. Aquí hay solamente 500 escuelas, se puede llegar a 5,000. La idea es continuar ese escalonamiento y a lo mejor hasta buscar una ley para la alimentación escolar. También está el programa Reclima, que tiene
financiamiento del Fondo Verde del Clima, que va a ir a cambiar esas prácticas o esas malas prácticas que nos han llevado a tener zonas deforestadas, pérdida de suelos, poca agrobiodiversidad, y para reconvertirlas a una modalidad más resiliente, más adaptada al cambio climático, en zonas que son ya afectadas actualmente de El Salvador, zonas de Oriente, de Corredor Seco, y obviamente si estas zonas se quedan sin agua, el país se va a quedar sin agua. Entonces, hacer negocios actualmente para el futuro, sin reconocer estos elementos, por ejemplo, tan importantes, conservar el suelo, una práctica de terracerías, de curvas de nivel, de recuperar los rastrojos, de incorporarlos a los suelos. Son cosas muy simples que no tienen un costo elevado, pero que sí nos pueden dar una proyección para el futuro. Y ahí, obviamente, generando también, como decía, negocios para los jóvenes se han hecho, se seguirán haciendo en las zonas rurales. La idea es usar tecnología, usar los celulares para poder hacer negocios, comercio. En otros lugares hemos hecho herramientas para montar negocios de jóvenes, como Chispa Rural en Guatemala. Lo queremos hacer acá. Yo creo que esa es el futuro del país, considerando también que, digamos, el país vive digamos, en términos macroeconómicos. Si uno mira, pues las exportaciones son la mitad de las importaciones. Y la diferencia la pagan las remesas externas, que están cayendo este año probablemente 20-30%. Entonces, por eso, en los negocios rurales de pequeña escala, donde se piense también en el tema del empleo, con pequeñas innovaciones, son una alternativa para el futuro. Pero si lo desvinculamos de los temas ambientales, de la conservación de las cuencas, de la reforestación, de mantenerlo de acuíferos, mañana no va a haber agua. Esto se va a convertir en un desierto. Ya se está viendo en amplias zonas del país el impacto del agua. Entonces, hacer business as usual, yo creo que hay que juntar a una discusión al sector público, a las políticas públicas, nuevamente a los cooperantes que tenemos la disposición de pensar en estos elementos y ayudar a ese diálogo para que salgan acciones concretas que vayan a apoyar una transformación que necesita el país. Necesita una transformación, ya lo han dicho todos los participantes en el foro, el sector ha estado en el olvido, ¿no? Y podemos hablar de los sectores más clave, o sea, el café ha sido un ícono en El Salvador. Antes era el primer productor, más de 3 millones de quintales o más de Lili, ¿verdad? Hoy día menos de 700,000 quintales. Entonces, hay que recuperar mucho del camino andado. Y yo creo que también pensar en ser, en un país dolarizado, la rentabilidad también no puede, como decían, puede el sector también de la leche, no podemos continuar en un mundo donde todos los insumos de intermedios son de importación y son carísimos y van a abonar a que ya la economía sea, para producir cualquier cosa aquí, sea caro. Entonces, buscar alternativas también en la agrobiodiversidad, en las técnicas sencillas. Hemos visto prácticas muy interesantes en Occidente para el café, donde con recuperación de la materia orgánica, incorporándola al suelo, manteniendo la humedad, con cosas muy simples, se pueden tener resultados muy interesantes, de mayor rentabilidad, y se pueden montar esos nuevos negocios para los jóvenes que vuelvan a ese entendido de que la agricultura todavía puede ser una excelente manera de un futuro más próspero y de salida de la pobreza y del hambre. Gracias. Gracias, muchas gracias, Diego. Y sobre esto que mencionas, hay una pregunta que es justamente qué es lo que puede hacer el sector privado, ¿no? ¿Qué pueden hacer las empresas para potenciar al sector agropecuario? Y esta pregunta me gustaría dirigírsela a Lili, porque hay otra que está llegando para ella, que es si existen algunos reportes de productores que no encuentran mano de obra debido al temor por el contagio, porque hay algunos agricultores de la zona oriente de El Salvador que ya están reportando este problema. Sí, contestándote quizás la segunda pregunta primero, eso es, nosotros como les comenté, hemos generado cartas de movilidad, ¿verdad? Para el sector.
Sin embargo, sí, la gente que se tiene que trasladar muchas veces de un municipio a otro o de una zona cercana a las fincas, y eso es lo que está generando mucho temor. No tenemos, el transporte público no está funcionando, entonces caminar esas grandes distancias para la gente es complicado, y si no tienen el respaldo de un carnet que están trabajando dentro de una finca o una carta de movilidad hecha por la empresa, se genera bastante, digamos que dificultad para el tema de la movilización. Otro tema que estamos viendo es el tema de muchos productores se han acercado al Consejo y nos dicen que los problemas que están teniendo es cómo pagarles o hacerles llegar el pago a estos colaboradores, a estos empleados, ¿verdad? Entonces, por eso es que vemos una situación quizás de las más alarmantes, la falta de la mano de obra. Recordémonos también, hablando del tema generacional, que muchas de las personas que están trabajando dentro de las fincas ya hay gente arriba de 60 años, que son las que ahorita se están manteniendo más en su casa. Y aquel joven que no estaba acostumbrado a trabajar en la parte agrícola, como que le está costando bastante esa adaptación. Sin embargo, es una oportunidad. Si tratamos de ver cosas positivas dentro de las circunstancias, es una oportunidad para que el joven empiece nuevamente a trabajar en la parte agrícola de nuestro país. Definitivamente, como les decía, pues aquí en El Salvador, la gran mayoría de caficultores pertenecen, digamos que ya sea como personas individuales o como empresas, pero pertenecen al sector privado. Entonces, el esfuerzo, el reconocimiento de estas pequeños, micro o grandes empresarios como caficultores es importante en este momento, y una de las maneras que vamos a salir adelante es ese entendimiento y es ese trabajo en conjunto que pueda haber dentro del sector público con el sector privado. Nosotros habíamos estado trabajando en un proyecto que se llama Café Proyecto País, en el que se había logrado, después de muchísimos años en nuestro país, unir los esfuerzos, tanto del sector público como del sector privado, en los que están siendo parte muchas instituciones con el tema de ver a la caficultura como un tema de país, ¿verdad? Por el tema que ya había mencionado en la generación de empleos, en la reactivación económica del país, en la parte social, en la parte ambiental, que ya nuestro colega de la FAO ha mencionado mucho, el tema de la generación hídrica, ¿verdad? Es importante, y creo que es un tema de país, porque nosotros cuando comenzamos nuestra gestión estamos ocupando un slogan o una frase que dice caficultura somos todos, porque aunque tú no seas un consumidor de café, los beneficios que el parque cafetalero te está trayendo, ahí los tenés. Tú te bañas todos los días con un agua que viene que lo provee el parque cafetalero. Entonces, es importante la concientización que podemos hacer en el tema de los beneficios que trae la caficultura y el apoyo que hay que hacer. Por eso, el apoyo que se pueda generar y esa concordancia de trabajo que se pueda generar entre las instituciones públicas y la parte privada es sumamente importante. Y ahí es donde el trabajo del Consejo Salvadoreño del Café toma mucha relevancia. Poder unir ese trabajo de ambas instituciones es fundamental. Si me permitís, Horacio, quisiera solo recalcar en otra pregunta que vi ahí que iba dirigida para mí, y es en el tema de cómo vamos a hacer para el tema de la promoción de nuestro café. Ya hablé un poquito sobre las posibilidades y las oportunidades que vemos en el consumo de café salvadoreño internamente. Estamos desde ya trabajando en un proyecto para el incremento de consumo de café salvadoreño dentro de nuestro país. Eso es importante. Y lo otro es que mucho del trabajo que como consejo hacemos es el tema de promocionar nuestros cafés en el exterior.
con la participación principalmente de ferias internacionales. Eso ahorita nos vemos totalmente limitados, pero estamos trabajando en un proyecto junto con Cancillería para que toda la parte, digamos que las oficinas diplomáticas, las embajadas, los agregados comerciales se están capacitando desde ya en todo el tema de café, para que ellos se vuelvan nuestros primeros embajadores de café de El Salvador en el mundo. Así que es un programa bien ambicioso de capacitación para todas nuestras sedes diplomáticas, liderado por el Consejo Salvadoreño del Café, y pues esperamos que en determinado momento podamos volver a la participación dentro de las ferias internacionales. Súper, muchas gracias, Lili. Ahora pasamos la palabra a Alfonso Escobar de Proleche. Nos hacen la pregunta de cuáles son las cifras sobre importaciones y pérdidas en el sector lácteo y cuáles son las leyes que están regulando todas estas buenas prácticas productivas en el sector de los lácteos en El Salvador. Correcto, Horacio. En cuanto a las cifras, realmente son muy altas. O sea, hemos visto con preocupación esta tendencia desde el 2009 a la fecha, que en el 2009 teníamos apenas 17,000 toneladas métricas importadas de quesos de Nicaragua hacia El Salvador, y para el 2019, 10 años después, pasamos de 17,000 a 40,000 toneladas métricas. Esto obviamente ha venido a ser una competencia muy fuerte. Pasamos de algo así, el equivalente de leche de 500,000 botellas diarias a 1,400,000 botellas diarias, equivalentes en leche de esos quesos que vienen de Nicaragua. Esto sin tomar en cuenta lo que viene de Honduras, lo que viene de Costa Rica y lo que viene en leche en polvo. Las estimaciones son que las importaciones representan alrededor del 60% del consumo nacional y la producción nacional cubre el 40% restante. Obviamente es un reto grande, pero también es una oportunidad grande. Tenemos un mercado interno que podemos satisfacer y que, de ser política de gobierno la sustitución de importaciones, tendríamos un crecimiento muy fuerte. Nosotros hemos analizado el tema, estamos como todos los demás sectores. El COVID es algo muy temporal y un espacio de tiempo muy pequeño para los problemas que cada uno de los sectores hemos tenido que enfrentar. Y como, gracias a Dios, nuestros sectores han podido operar con las dificultades del caso de movilidad de mano de obra, con las dificultades del caso logísticas para poder conseguir nuestros insumos, pero sin embargo hemos ido sobreponiéndonos a todos esos problemas, y vemos el tema del COVID como un tema puntual, un tema que va a ser superado en el corto plazo si vemos los plazos de problemas que cada uno de los sectores ha tenido. Como yo le decía, nosotros venimos con situaciones de dificultad desde el 2009, que vimos cómo iban creciendo las importaciones. Nos ha puesto en una situación de lo que nosotros llamamos competencia desleal, porque, por ponerle ejemplos, hasta el 2017 todavía se importaban quesos en guacales a nuestro país, y a nosotros jamás nos han dado esa holgura para exportar, pero sin embargo para importar productos ha habido una permisibilidad muy fuerte, ¿verdad? Eso obviamente presiona la producción nacional con una competencia que desplaza, y creemos que eso puede, de haber voluntad dentro del gobierno, puede ser corregido en muy corto plazo y ver resultados favorables para el sector en muy corto plazo. El sector ha seguido luchando a pesar de estas realidades, y aún así todavía representamos 300,000 puestos de trabajo. Tenemos una participación en el PIB agropecuario fuerte todavía. Estamos un poco atomizados, pero seguimos dando la lucha, ¿verdad? Y creemos que las oportunidades están en
diversificarnos un poco, en buscar nuevos mercados, en buscar más tecnificación, en incorporar a los jóvenes con nuevas tecnologías y hacer que nuestros productos busquen mercados de más valor. Ya son varias las empresas que están exportando. Esto ha abierto la posibilidad de que cuando nos inundan con productos, porque los productos que nos inundan son de mercado popular, o sea, vienen a competir con baja calidad. No estamos hablando de productos que vengan no vienen empacados, no vienen etiquetados, se distribuyen de una manera muy masiva y por lo tanto cuando se busca dar valor agregado al producto y se busca mercados que lo paguen, hay empresas que de no haber hecho eso ahorita estarían en serios problemas y hubieran tenido que cerrar. Sin embargo... Discúlpame, Alfonso, por una cuestión de tiempo te voy a parar ahí para hacer la última pregunta. Porque ya estamos en los últimos minutos, perdóname. Y está dirigida a Fundemás. Claudia, nos preguntan cómo Fundemás está trabajando en algún proyecto nacional para la reactivación del sector agrícola, tomando en cuenta los sectores que hoy están en la mesa, café, leche y azúcar, y qué alianzas estratégicas se podrían implementar con los países vecinos, ¿no? Bueno, actualmente en el marco del proyecto RESCA, por ser un proyecto a nivel centroamericano, estamos coordinándonos sobre todo liderado por TNC, estamos buscando nuevos fondos para una segunda fase, para un RESCA 2. Obviamente Fundemás está aportando en esta búsqueda y apoyando mucho el liderazgo de TNC para buscar estos fondos. Por nuestra parte, a nivel local, desde el área ambiental, también estamos haciendo algunas coordinaciones, tanto con Fundazúcar, con el gobierno también a través del Ministerio de Agricultura, con el ISTA, para poder construir un proyecto en el marco de toda esta pandemia y que sea un proyecto de impacto colectivo en el cual no solo Fundemás sea el que lidere, sino que varios actores como sector privado, pequeños productores, gobierno, podamos impulsar una iniciativa de este tipo. Hoy por hoy solamente RESCA, que estamos potenciando no solo la aplicación de buenas prácticas agrícolas, sino que apoyando mucho a los productores de los sectores que estamos apoyando, caña y azúcar, para hacerle frente a la crisis. Pero sí, desde Fundemás estamos trabajando en formular nuevos proyectos y apoyando el liderazgo también de TNC, que es nuestro financiador con fondos del Departamento de Estado de Estados Unidos, pero sí ya estamos trabajando en ello. Hoy por hoy solamente RESCA, pero estamos formulando nuevos proyectos. Muchas gracias, Claudia. Bueno, con esto yo quisiera cerrarlo acá por el tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este conversatorio. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas, ¿no? Alfonso, Lili, Julio, Diego, Ginia, Claudia. Y también muchas gracias a Maite de Fundemás por organizar esto. Maite, con esto yo te doy la palabra para que nos ayudes a cerrar este conversatorio virtual. Ok, muchas gracias, Horacio. Sí, desde Fundemás, pues reafirmar de que seguimos trabajando por las estrategias de sostenibilidad para los diferentes sectores de la economía nacional. Como hemos escuchado, el sector agro brinda muchos beneficios, tanto en lo social, en lo ambiental, como en lo económico. Y debemos de ser resilientes, ¿verdad? La palabra que estábamos utilizando para tener continuidad, no solamente en cada uno de los negocios que están basadas sus estructuras también en el agro, sino también para la vida en general y la calidad de vida de todos. Gracias nuevamente a los expositores y gracias, Horacio, por tu moderación. Realmente ha sido muy valiosa
y le voy a dejar por último la palabra a Fernando Chacón. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Maite. Nuevamente agradecerle a todos los participantes y también a los expositores por su presencia esta mañana. Realmente como Proyecto Resca estamos muy satisfechos y también como Fundemás por lo que se está logrando en esta articulación con diferentes actores. Hacerle siempre el llamado a guardar las medidas de precaución con el tema del COVID y también solicitarles que si pueden llenar una rúbrica de evaluación que se va a pasar ahorita al chat, que nos serviría bastante para mejorar futuras presentaciones y también para seguir ampliando los contenidos de Fundemás. Así que esta evaluación se va a compartir al chat y si nos hacen el enorme favor de llenarla sería de mucha utilidad. Muchas gracias y espero que tengan un feliz día y estamos a la orden. Muchísimas gracias y buen día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Saludos. Muchas gracias, Horacio. Ok, gracias.